iniciar a trazar el básico de una falda, lo primero que debo tener en cuenta es las medidas con las que la voy a trabajar. Siempre que voy a trabajar un básico, debo tener en cuenta el contorno más protuberante y el largo más largo. En este caso, que lo que voy a hacer es una falda, la falda pasa por contorno de cintura, contorno de cadera y va hasta la rodilla. Quiere decir que entre el contorno de cintura y el contorno de cadera, el contorno más protuberante es el de cadera. Y el largo más largo con el que voy a trabajar es el largo de falda o largo o altura de rodilla, que es hasta donde va a ir mi falda. En este caso necesito entonces contorno de cintura, contorno de cadera, largo de falda y altura de cadera, para saber a qué altura va la parte más protuberante. Ya teniendo en cuenta esto, voy a revisar entonces qué tipo de plano trabaja el básico para falda. Este es un plano separado, ¿por qué? Porque tengo el delantero y tengo el posterior aparte. Sin embargo, el plano que nosotros vamos a trabajar va a ser un plano unido. ¿Por qué? Porque para nosotros que estamos aprendiendo a patronar hasta ahora es importante que los puntos o los planos coincidan. Quiere decir que cuando yo vaya a unir este delantero con este posterior por costado, tenga las mismas alturas o los mismos largos con los que voy a trabajar. Entonces, voy a empezar haciendo un rectángulo que, como no lo voy a trabajar separado, ya no lo voy a dividir en 4 partes, sino que lo voy a dividir en 2 partes iguales. Quiere decir que voy a tomar mi contorno más protuberante, en este caso contorno de cadera, y repito, no lo divido en 4, sino que lo divido en 2 para tener el rectángulo completo. Vengo acá y marco entonces el largo más largo con el que voy a trabajar, en este caso el largo de la falda, y desde ahí vengo y doy la mitad del recorrido de mi contorno de cadera, que es lo que estoy trabajando. Entonces vengo acá, marco y cierro el rectángulo con las medidas que me están indicando. Ya teniendo mi rectángulo, voy a venir y voy a marcar entonces las líneas de construcción para saber qué me hace falta y qué debo continuar trabajando. Entonces vengo acá y digo que voy a ir de atrás hacia adelante, de arriba hacia abajo. Tengo entonces centro atrás, centro frente, y en este caso tengo cintura y tengo rodilla. Si tengo cintura y tengo rodilla, la siguiente altura con la que debo trabajar es altura de cadera. Quiere decir que vengo o voy a mi cuadro de tallas y tomo la medida de altura de cadera. ¿De dónde la voy a tomar? Desde la línea de cintura hacia la línea de rodilla, para saber en dónde está la parte más protuberante de mi contorno con el que estoy trabajando o con el que voy a trabajar. Listo. Ya después de que tengo entonces centro atrás, centro frente, cintura, rodilla y altura de cadera, voy a identificar en qué punto está mi costado. Para saber en qué punto está el costado, lo único que voy a venir a hacer es que voy a venir y voy a ubicar la cuarta parte o la mitad del contorno con el que estoy trabajando. Si estoy haciendo talla 10, pues trabajo las medidas del talla 10. Si estoy haciendo talla 8, trabajo las medidas del talla 8, 12, 16, o si estoy haciendo sobre medidas, trabajo las medidas con las tallas del sobre medidas. En este punto, que ya tengo entonces centro atrás, centro frente, cintura, rodilla, altura de cadera y costado, voy a empezar a hacer la construcción de la falda. Y repito, voy a ir de arriba hacia abajo, de atrás hacia adelante.
Entonces vengo acá y según mi manual me dice perfecto. Ya después de que usted tenga su rectángulo, va a venir hacia donde está su cintura, centro atrás, y va a dar la cuarta parte de su contorno de cintura. ¿Qué debe tener en cuenta? Que su cintura siempre va a tener una pinza o algo para que ajuste. En este caso me está diciendo que la pinza debe ser de 3 centímetros. ¿De qué depende estos 3 centímetros? De qué tanto volumen usted vaya a trabajar. Quiere decir que usted la puede dejar de 3, de 2, de 4, de 5 y puede trabajarlo en este punto de una sola pinza, como me dice el manual, o de 2 pinzas, como me lo está indicando. ¿Qué quiere decir? Que si yo lo voy a hacer de 2 pinzas, pues 3 centímetros va a ser muy poco para poder dar el volumen de las 2 pinzas. Quiere decir que vengo entonces un cuarto de mi contorno de cintura, más 6, más 5, más 10, ya depende de lo que vaya a trabajar de pinza. En este caso que estoy haciendo un básico con una sola pinza, lo que voy a hacer es que tomo mi cuarta parte de cintura y a eso le voy a sumar los 3 centímetros que le estoy dando para pinza. Vengo acá, los marco y es desde donde marco, no dejo línea huérfana, quiere decir que vengo y escuadro. Si ustedes recuerdan, en la teoría del superior explicábamos cuáles son los desniveles de cintura. Las cinturas nunca van iguales, siempre debe haber un desfase entre un punto y el otro. Lo que me dice acá el manual es que entonces venga en donde quedó la cuarta parte de su contorno de cintura más los 3 de pinza y le suba 1 centímetro desde donde está la línea de cintura. ¿Para qué? Para poder empezar a manejar esos desniveles de cintura. Vengo acá, le subo el centímetro y lo que voy a hacer es que con mi curva de cadera o con mi curvígrafo voy a venir y voy a marcar desde donde está mi altura de cadera hasta donde está el centímetro que subí para saber hasta qué punto o de qué forma va a ir la curva de mi cadera. Vengo acá y para ubicar la pinza lo que me dice es que tome su recorrido de cintura, divídalo en 2 partes iguales o, vengo acá, lo divido en 2 partes iguales o vengo, si quiero que coincida la parte superior con la parte inferior, y doy la mitad de separación de busto para saber en qué altura o en qué separación va a ir la pinza. Si yo hago esta operación, o sea, de dividirlo en 2 partes iguales, perfecto, lo que debo tener en cuenta es que este punto no va a coincidir con la parte superior. Si yo quiero que esto coincida con la parte superior, o sea, que maneje el mismo eje o la misma línea central, pues lo que debo hacer es que vengo acá y no lo divido en 2, sino que doy la mitad de separación de busto. Independientemente de la medida que esté trabajando, vengo desde donde está mi pinza o desde donde va a quedar mi pinza y uno en línea curva hasta donde está el punto de mi cintura, quiere decir hasta el centímetro que subí. Y desde ahí vengo entonces, escuadro para saber cuál va a ser el vértice o por dónde va a ir la pinza. Y el largo que voy a trabajar es, según el manual, para el posterior 11.5, para el delantero 9.5. Esos 11.5 o esos 9.5 son estándar. Quiere decir que usted va a dar ese largo, no importa la talla con la que esté trabajando, siempre le va a quedar el mismo largo. Entonces en este caso vengo acá y digo 11.5 para mi posterior y para la pinza de qué manera lo voy a trabajar. Si dije que eran 3 centímetros y tengo un eje central, lo que hago es la mitad hacia un lado, la mitad hacia el otro. Quiere decir 1.5 y 1.5 para tener primer y segundo lado de pinza. Quiere decir vengo desde el largo de la pinza hasta la amplitud y uno primer lado. Vengo desde el largo de la pinza hasta mi amplitud y uno segundo lado. Este espacio de acá corresponde a la pinza del posterior. En este punto ya puedo decir que tengo un básico de falda posterior
talla 10. Para hacer la parte del delantero, ya tengo mi rectángulo. Sobre este rectángulo tengo entonces mi centro a frente, mi cintura, mi rodilla, mi altura de cadera, que voy a venir a marcar la cintura. ¿Cómo marco la cintura? De la misma manera que marqué la parte posterior. Quiere decir que vengo y tomo un cuarto de mi contorno de cintura más pinza. En este caso, si manejé 3 centímetros para la parte del posterior, vengo y manejo 3 centímetros para la parte del delantero y vuelvo y hago la aclaración. Si quiero manejar una sola pinza, perfecto. Si quiero manejar 2 pinzas, como está en la página número 32 del manual, lo puedo manejar de esa misma manera. ¿Qué es lo que varía? Que voy a dar un cuarto de mi contorno de cintura más pinza, independientemente de que lo quiera de 1 o 2 o incluso 3 pinzas, ¿vale? ¿Qué hago entonces? Vengo y doy un cuarto de mi contorno de cintura más pinza. Si le subí a la parte del posterior 1 centímetro, ¿qué es lo que hago? Vengo y le subo 1 centímetro a la parte del delantero. Desde ahí vengo y marco entonces con curva de cadera lo que voy a trabajar y ubico la mitad de mi pinza y desde ahí vengo y marco la curva con la que estoy trabajando. Escuadro y doy el largo de pinza que según el manual para la parte del delantero equivale a 9.5, insisto, esos 9.5 son estándar, quiere decir usted lo da en cualquier talla que esté trabajando y viene y da primer y segundo lado de pinza. ¿Qué es importante tener en cuenta? Cuando nosotros hacíamos la explicación de las cinturas, decíamos que la cintura del posterior siempre iba a ir un poco más arriba que la cintura del delantero y que en este punto de intersección íbamos a tener un punto en cintura costado. Aquí tengo la cintura del delantero, tengo la cintura del costado y según esta teoría la cintura del posterior debería ir un poco más arriba. Resulta que no siempre va un poco más arriba. En este caso, ¿por qué? Porque tengo volumen de glúteo, tengo volumen de nalga y lo que se conoce coloquialmente como el derrier empieza a hacerme pinza o empieza a hacerme flojo o bolsa hacia la parte del posterior. En las latinas generalmente lo que se hace es venir en este punto, bajar 1 centímetro desde centro atrás y desde ahí sí venir y marcar la curva con la que se está trabajando. La curva en cintura se lleva hacia la parte del posterior y viene y se une. Voy a marcarlo con otro color para que se vayan dando cuenta de la diferencia. Entonces, vengo por centro atrás, bajo 1 centímetro, desde ese centímetro escuadro y desde ahí vengo entonces con curva y marco por donde va a ir la curva de la cintura haciendo intersección con el centímetro que marqué. ¿Cuál es la diferencia? La pinza en este caso va a salir escuadrada sobre la inclinación o la curva que marqué. Quiere decir que vengo acá, marco mi nuevo diagonal o mi nueva inclinación de pinza, doy el largo de la pinza y desde ahí vengo y uno primer y segundo lado de pinza. Esta explicación la dejé para el final. ¿Por qué? Porque no siempre a todos los básicos se les va a tener que bajar 1 centímetro. Para el del manual, en femenino, sí le debo bajar 1 centímetro, pero si yo estoy trabajando algún otro tipo de sector en donde el glúteo o el volumen de la nalga no es tan grande, no es necesario bajarle 1 centímetro, sino que se deja así, tal cual. Quiere decir que si usted no vio el video primero, sino que esperó a ir haciendo el paso a paso, pues seguramente va a tener que hacer esta corrección. ¿Por qué? Porque su básico talla 10 posterior de falda tendrá que salir con la inclinación del centímetro, pensando en que esto está diseñado o pensado para latinas. En este punto, ya después de hacer la explicación,
puedo venir entonces y decir que tengo mi básico de falda delantero talla 10. En este punto, al igual que en el básico superior, tengo el plano, quiere decir que lo rayo, lo marco, le puedo hacer esta doble explicación que estoy haciendo en pinza. En el delantero queda tal cual. Y luego cojo un pedazo de cartulina, cartulina, lo vuelvo a trazar y ese es el que recorto porque ese es el básico con el que voy a seguir trabajando el resto de los trimestres.